El Espíritu Santo había sido derramado en Pentecostés y sabemos que Pedro realiza allí su primera predicación. Y el resultado fue que muchas personas recibieron la palabra, fueron bautizados y fueron añadidos como 3.000 personas. Pero un versículo llama mi atención en este capítulo 2 del libro de Hechos. Dice que al oír la palabra que Pedro había predicado, dice que ellos fueron compungidos de corazón y dice que se preguntaron y se dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos ahora? Una vez que Pedro realizó su predicación, dos cosas acontecieron al terminar su mensaje. Una de ellas fue que sus corazones fueron compungidos y número 2 fue que ellos se preguntaron ¿qué harían? Estas dos cosas son esenciales y deberían suceder cada vez que compartimos el mensaje, que los corazones de las personas fueran compungidos y además que nos preguntáramos qué tenemos que hacer luego de haber escuchado un mensaje del Señor. Y yo me preguntaba, ¿qué es ese compungir? Y ese compungir que habla Pedro, que aparece acá, es una palabra que significa traspasar, punzar agudamente, violentamente el corazón. Es como una puñalada. Así como cuando nosotros escuchamos que alguien es apuñalado, entendemos que es una herida de muerte. Este es el compungir del corazón que Pedro habla aquí. Esta palabra compungir tiene que ver con una herida que el Espíritu Santo produce en la persona para que la palabra pueda penetrar. Es como cuando la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 8, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Ese compungir es equivalente a ese convencer, a esa convicción del pecado. Nosotros todos hemos escuchado, la mayoría de nosotros, una condición médica que sucede en las arterias, que es conocida como arteriosclerosis. Esta condición es cuando las arterias se van llenando de grasa y se van tapando. Y llega un punto en que pueden producir riesgo de muerte en la persona. Esta condición se produce porque nos alimentamos mal, nos alimentamos de grasa, nos alimentamos de alimentos inadecuados y nuestro organismo se va enfermando. Y llega un punto en que estas arterias se tapan, ya sea porque tenemos una mala alimentación o no hacemos ejercicio. Le menciono esta condición porque de igual manera hay una condición médica que es menos conocida aún, pero es muy similar a la arteriosclerosis y se llama cardioesclerosis. Esta condición tiene que ver con un corazón que se va endureciendo poco a poco y se va secando, hasta que este corazón se transforma en un corazón casi de piedra. De esta misma manera, el corazón del hombre, dice la Escritura, es inclinado al mal y su corazón poco a poco se va secando y se va endureciendo. Esta condición espiritual es muy conocida por nosotros. Hay muchas personas que tienen corazones endurecidos por causa del pecado, por causa de hierro, de nuestra falta. Nuestros corazones se van alejando de Dios y se van secando. Hace tiempo escuché una historia de una mujer que estaba embarazada de su tercer hijo. Ella tenía 2 niños pequeños y estaba embarazada de su tercer hijo. Mientras ella estaba esperando ese bebé, su esposo fue asesinado brutalmente. Y en el pueblo donde vivían, todos sabían quién había asesinado a su esposo. El que había matado a su esposo era un hombre muy conocido, muy famoso, de mucha reputación, de renombre y de muchos recursos. Por lo tanto, no se hizo justicia para esta mujer, aunque hubo testigos y muchas personas sabían quién había asesinado a su esposo. Pero por la condición de este hombre no se hizo justicia. Nació su hijo y sus 3 pequeños crecieron con la idea de no tener un padre y saber que su padre había sido asesinado por un hombre de reputación del pueblo. Sus hijos crecieron y cuando fueron mayores, cuando tenían 14, 11 años aproximadamente, ellos tomaron la decisión de vengarse del asesino de su padre. Pero ellos ya conocían al Señor, habían aceptado a Cristo en su corazón, junto a su madre eran creyentes. Y ellos habían ideado un plan
que cuando pudieran matar a este hombre, iban a evangelizarlo a punta de escopeta o a punta de pistola. Habían conseguido un arma para matar a este hombre, pero ellos ya sabían que si este hombre era muerto, iba a ir directo al infierno. Entonces ellos pretendían evangelizarlo a punta de esta pistola, de esta arma, y ganar su alma para Cristo, y luego lo iban a matar. Así, cuando muriera, este hombre no iba a ir directamente al infierno. Estos jóvenes estaban determinados a hacer esta venganza, pero un día llegó a su iglesia un predicador, y este predicador predicó acerca del perdón de Dios y cómo nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos han dañado. El Espíritu Santo produjo ese compungir, ese convencer en el corazón de los dos hermanos mayores, y ellos querían perdonar al asesino de su padre. Pero la hermana menor no, ella estaba decidida a seguir con la venganza. Y ahí en la iglesia estaban discutiendo de qué iban a hacer. Los hermanos mayores no resistieron más el compungir del Espíritu Santo y caminaron hacia el altar para rendirse delante del Señor. La hermana menor estaba enojada en la banca, pero ella no sabe cómo. En algún momento, mientras veía a sus hermanos caminar hacia el altar, ella también fue tocada por el Espíritu Santo y empezó a llorar y a rendir todo el dolor que llevaba en su corazón. Y fue caminando hacia el altar detrás de sus hermanos. El Espíritu Santo había producido un compungir en los corazones de estos tres jóvenes. Ellos perdonaron al asesino de su padre. Cuán grande hubiera sido la mancha en sus vidas si ellos hubieran cometido esa venganza. Pero el Espíritu Santo en su providencia había traído a este predicador. El Señor había obrado a través de este mensaje. Ellos fueron compungidos. Hoy, en la actualidad, ellos son pastores y esta historia es una historia real. ¿Cuántas veces nosotros, mis hermanas, especialmente ustedes que son madres, esposas, han orado por un familiar, por un esposo, por un hijo, por una hija, por una madre o por un padre o cualquier familiar que ustedes tengan, que su corazón ha sido endurecido por causa del pecado? Su corazón tiene esa condición médica llamada cardioesclerosis, pero en sentido espiritual sus corazones están secos y duros por el pecado, por el dolor que el pecado trae a la humanidad. Y muchas veces no sabemos cómo orar para que el Señor obre en esas vidas. Hoy el Señor quiere enseñarnos que podemos orar pidiendo al Señor que traiga convicción de pecado sobre los corazones de nuestros seres amados. No nos cansemos de orar para que ese compungir del Espíritu pueda obrar en esos corazones que tienen tanta necesidad. Y así como estos jóvenes fueron traídos al arrepentimiento, el Señor puede obrar, el Señor puede hacerlo otra vez. Su palabra dice que Él es misericordioso y clemente y puede perdonar a aquel que se ha arrepentido. Una de las características de los avivamientos a través del mundo es el convencer de pecado, es la convicción de pecado, es este compungir del Espíritu Santo. Solamente así, una vez que la palabra es predicada y los corazones han sido traspasados por ese dolor y el arrepentimiento puede venir a nosotros, así las vidas pueden ser cambiadas por nuestro Señor. Y solamente así podemos exclamar como estos varones hermanos, ¿qué haremos? Porque nos damos cuenta que nuestras vidas tienen que cambiar. Este es el verdadero compungir del Espíritu Santo. Le aliento, mi hermana, para seguir orando y buscando al Señor, para que el Señor pueda obrar en las vidas de sus seres amados. Dios puede compungir esos corazones que están endurecidos. Dios les bendiga, mis hermanas.